Bien, saludar a cada uno de ustedes. Hoy estoy con la especialidad mecánica y mantenimiento, bloque formación básica 6, y estamos en el curso seguridad e higiene industrial. A ver, vamos a la asistencia. A ver, Daniel Bedón. Presente, profesor. Campos. La señorita Darcis Candelario. Presente, profesor. A ver, Fernández. Presente, profesor. Guamán. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas. Iparraguirre. Presente, profesor. Buenas tardes. Ya, muy bien. Marmolejo. Presente. Mena. Méndez. Presente, profesor. Núñez. Presente, profesor. Pomaguali. Presente, profe. Ramos. Presente, profesor. Buenas tardes. Ya. Rivas. A ver, Rivas, Guamán, todavía. Simbrón. Presente, profesor. Buenas tardes. Ya. Suárez. Presente, profesor. Ya. Tolentino. Presente, profesor. Buenas tardes. Ya, bueno. Torres. Doanec Torres, todavía. Vilcas. Presente, profesor. Buenas tardes. Ya, Vilcas. Llantas. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas. Y el alumno Vargas. César Vargas. Ya. Bien, tengo 16 participantes. Bien, a ver, siempre hacemos un, ¿no? Iniciando el tema de la semana anterior. A ver, ¿qué tema tocamos la semana pasada? A ver, el alumno Daniel Bedón. A ver, la señorita Darcis, ¿qué hicimos la semana pasada? ¿Qué tema tocamos? A ver, un voluntario, entonces. ¿Qué tema hicimos la semana pasada? ¿Accidentes? A ver, ya, el alumno Luis Llanta, ¿no? Accidentes de trabajo, ¿no es cierto? ¿Y cómo definimos al accidente? ¿Qué es? ¿No? ¿Cómo definimos el accidente de trabajo? A ver, un voluntario.
A ver, voluntarios. Ya, profesor Méndez. A ver, Méndez, a ver. ¿Cómo definimos al accidente de trabajo? Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o consecuencia con acción del trabajo. Ya, ¿no? Dijimos, es todo suceso repentino, ¿no? Es importante. Entonces, que con motivo u ocasión del trabajo produzca, ¿no?, un daño o lesión. Ese daño, ¿quiénes lo sufren? A ver. Bien, a ver, ¿quiénes sufren el daño cuando hay un accidente? Los trabajadores. Ya, muy bien, la señorita Darcy los trabaja. ¿Quién más sufre el daño? Solamente la empresa también, ¿no? La empresa. La empresa también. Claro, es el trabajador en su cuerpo y la empresa puede En los- ser, se paraliza el proceso productivo, de repente los insumos se dañan, ¿no? El equipo, la herramienta, entonces también, ¿no? También ellos también son afectados, ¿no? Cuando ocurre un accidente de trabajo. A ver, ¿y por qué es importante, ¿no?, hacer toda una investigación? ¿Por qué se debe investigar el accidente? A ver. Para que no se vuelva a repetir, profe. Claro, claro, ¿no? Entonces, uno, correcto, es para ver las causas. Causa, ¿por qué? No, ¿fue un acto inseguro o fue una condición insegura? ¿Por qué? ¿Por qué se dio el accidente que está ahí, ¿no? Entonces, las causas, ¿ya? Y para que no se repita, ¿no? Entonces, ese es importante, ¿no? Entonces, la importancia que tiene el cuidado de tanto de la salud como de la vida del trabajador. Y nosotros aprendimos, ¿no?, la semana pasada, que cuando ocurre el accidente hay que hacer una investigación, ¿no? Y aplicamos el método de cadena causal, ¿no? El método de la cadena causal, que tiene 5 fases, ¿no? La cadena causal tiene 5 fases que está ahí, ¿no? A ver, un voluntario que me diga, ¿no? Entonces, las fases son las siguientes, a ver, ¿no? Hablamos de 5 fases. A ver, ¿cuáles son esas fases del accidente de trabajo, ¿no? Pérdida. Ya, uno, la pérdida, muy bien, señorita Darcy. ¿Qué más? Empezamos de la pérdida, correcto, de derecha a izquierda, pérdida. Ahora, ¿y por qué se produjo la pérdida? Por los daños a las personas, los materiales. Ya, muy bien, correcto. Ya, entonces, ya, vamos a entrar, ¿no? Nosotros el tema lo desarrollamos la semana pasada, ahí está el material y ya casi concluimos, ¿no? Casi concluimos. A ver, vamos a pasar las diapositivas, ¿ya? Entonces, ahí está accidente, todo suceso repentino, ¿no? Produce daño, eh, la clasificación en 3, leves, incapacitante, mortal, ¿no? Entonces, hicimos todo ese desarrollo y dentro del incapacitante inclusive dijimos total temporal, parcial permanente y total permanente. Incidente, ¿no? También hablamos de incidente, que también es un suceso repentino, pero a diferencia del accidente, el incidente no hay daño, ¿no? No hay daño, a lo mucho un susto, ¿no? A lo mucho un susto. El costo, ahí está, trabajador y también la empresa, ¿ya? Consecuencias para la empresa, costos directos, costos indirectos, y no vimos la investigación, ¿no? ¿Por qué?
Y ahí está al final, dice, la finalidad de la investigación es revelar la red causal, o sea, la causa. Y de ese modo permite a la dirección, ¿no?, tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia del accidente, ¿no?, de los mismos. Y miren, este es el análisis que tenemos que hacer. Miren, ese es el análisis, ¿no? Entonces son 5 fases, ¿no? 5 fases, ¿no? Análisis, dice, de causalidad de accidentes de Frambier, o sea, causalidad, ¿no? O sea, ya, permite al investigador, ¿no?, dice, recorrer en el sentido inverso. Y ahí está, miren, el sentido, ¿no? Empieza por la pérdida, o sea, el daño, el accidente, ¿no? ¿Por qué ocurre el accidente? Porque hay contacto con energía o sustancia peligrosa, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es describir el hecho. Luego, ¿por qué el accidente? Causas inmediatas, ¿no? Y ahí son los actos inseguros o condiciones inseguras. ¿Y por qué las causas inmediatas? Mire, causas básicas, factores personales o de trabajo. ¿Y por qué de las causas básicas? Mire, falta de control. Y eso tiene que ver ya con la administración, con el empleador, ¿no? Entonces, estas son las 5 fases, ¿no?, de este análisis de causalidad de accidentes, ¿no?, de Frambier, ¿no?, también llamado cadena causal. Ya también se le llama así, cadena causal. Y ahí tenemos, mire, ahí está, ¿no? Ahí tenemos, o sea, en ese cuadro que nos explica, ¿no? Empieza de derecha a izquierda, se hace el análisis y la solución viene de izquierda a derecha, ¿no? Ahí está, el cuadro, que tenerlo presente. La pérdida es el efecto, ¿no? Es el resultado, ¿no? Entonces, la pérdida es el daño, ¿no? Entonces, persona, propiedad o proceso. Y seguimos todo ese procedimiento. Y arriba ven la pregunta, ¿no? Entonces, pérdida, ¿por qué se produjo la pérdida? Porque hubo un accidente o incidente. Y acá hay que el acontecimiento hacer una descripción y por qué se produjo el accidente o incidente, causas inmediatas, actos o condiciones subestándares, por qué de las causas inmediatas, causa básica, factores personales o de trabajo, y el por qué de la causa básica, mire, falta de control, ¿no? Entonces, y ahí abajo dice causas, ¿no? Y son causas inmediatas, causas básicas y falta de control. Tenemos el cuadro, ya tenemos ese cuadro que está ahí. Y ahí describimos, ¿no?, la pérdida en imágenes, el accidente, ¿no?, se da por contacto con energía o sustancia peligrosa. Hemos visto diferentes tipos, ¿no? Cuando hablamos de peligros, hablamos diferentes tipos de peligro que está ahí, ¿no? Peligro físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, mire, ahí están en imágenes, causas inmediatas, ¿no? Puede ser por condición insegura o el acto inseguro. La condición es cómo se trabaja, tiene que ver con el empleador y el acto ya del trabajador mismo que está ahí, ¿no? Mire, causas inmediatas, las causas básicas en 2 factores, personal y factor de trabajo. ¿Ya? En imágenes, causas básicas, y tenemos falta de control. Ya, falta de control. Y aquí tiene que ver con la administración, el empleador que está ahí, ¿no? Cómo conduce, ¿no? Hemos dicho de que la normativa legal obliga que el empleador implemente un sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahí está en imagen, ¿no? Y aquí vamos a retomar de acá, nuevamente, el ejemplo para ilustrar, ¿ya? El ejemplo para que podamos ilustrar y esto quede ya bien sellado, ¿ya? Quede bien por ese lado que está ahí. Entonces, a ver, asistencia, el alumno Campos, no ha habido. Rivas, no ha habido. El alumno Doanec Torres,
Ya, el resto está con asistencia. Ya, el resto está con asistencia. A ver, empezamos, vamos a retomar ya de este punto, vamos a retomarlo, ¿no? Para, con el ejemplo, ¿no? A ver, Daniel Bedón, a ver. A ver, diapositiva 27, de ahí vamos a retomar, ¿no? A ver, no. La señorita Darcis Candelario, entonces. Ok, profesor. Descripción de un accidente de trabajo. Pedro Morales es un operario de una importante compañía que fabrica muebles de oficina. El día 1 se encontraba colocando clavos a una silla con la ayuda de su martillo. Al terminar su jornada, vio que el mango del martillo se encontraba un tanto flojo. Muy cansado de su trabajo, guardó sus materiales, de manera que no comunicó que el martillo estaba en mal estado. El día 2 comenzó su jornada y no revisó si sus materiales estaban en buen estado. Al continuar con la fabricación de los muebles, agarró el martillo y comenzó a clavar, desprendiéndose la parte metálica del martillo e impactando en su cabeza. Este hecho le produjo ruptura en la cabeza y una contusión en el ojo. Bien, entonces mire, aquí estamos viendo un accidente de trabajo, ¿no? Pedro Morales. Y vamos a darlo en imágenes, ¿no? Entonces, primer día, ¿no? Pedro Morales, ¿no? Entonces, aquí él trabaja en una mueblería. Y entonces, pues, se dispone, ¿no? Hace su labor, confección del mueble, vemos, coge su martillo, bueno, ¿no? Sus cincel, etcétera, ¿no? Entonces está haciendo, y ahí está, mero, clavando, pues, termina su jornada ya cansado, ¿no? Entonces, él se percata que el mango está un poco flojo, pero no comunica y como está cansado, lo deja, ¿no? El día 1, primer día 1. El siguiente día, 2, segundo día, ¿no? Entonces va nuevamente a la fábrica y algo que se tiene que realizar siempre es una revisión, ¿no? Cuando tú vas a empezar tu jornada, tienes que revisar eh, las herramientas, el equipo, la maquinaria, el lugar, cómo está, ¿no? Si hay orden, si hay limpieza, en el piso hay de repente objetos líquidos, ¿no? Que pueda producir. Entonces, dice, y uno no había comunicado y tampoco revisa ese material, ¿no? Confiado. Nuevamente el día 2 empieza su jornada y ahí viene el accidente, ¿no? Entonces se desprende la parte, el mango de la parte metálica, ¿no? Entonces impacta ¿no? En la cabeza y en la frente, entonces produce pues una contusión cerca al ojo y rotura de cabeza, ¿no? Mire, accidente. Y bueno, ¿qué ocurre? Lo llevan al centro médico, ¿no? Lo llevan, entonces abajo ven, ¿no? Entonces ya el médico, ¿no? Está revisando los ojos, la cabeza, ya revisando, ¿no? La gravedad. Y aquí lo tenemos, mire, ve, ya a través de este método de cadena causal, ¿no? Del análisis, ¿no? Mire, y empieza de derecha, ahí está el cuadro. Empezamos, pérdida 1, rotura de cabeza y contusión en el ojo derecho, ¿no? Se podría agregar también, ¿no? El martillo quedó en mal estado, ¿no? Pérdida, que es la herramienta. Este es el efecto, ¿no? La pérdida es el efecto. La pregunta es, ¿por qué se produjo la pérdida? ¿No? Ahí viene el accidente. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una descripción de los hechos, ¿no? Describir los hechos, ¿no? Entonces, ese es el acontecimiento. La parte metálica del martillo impactó en la cabeza de Pedro Morales, ¿no? Los hechos. O sea, luego viene la pregunta, dice, ¿por qué? Causas inmediatas. Uso de un martillo en mal estado, ¿no? Eso es el motivo. No, él no, en este caso,
el día anterior no comunica, etcétera, de causa inmediata, martillo en mal estado. Y el porqué de la causa inmediata, causa básica, Pedro Morales no tenía la costumbre de revisar su herramienta antes de usarlo. Acá hay un desempeño incorrecto que está ahí. ¿Y por qué de la causa básica? Dice falta de control. No había una concientización del nivel de riesgo al que estaba expuesto dicho trabajador, ¿no? Entonces aquí es importante que el supervisor al comienzo de la faena, bueno, de las pautas, ¿no? Revisa tu trabajo, revisa tus herramientas, el entorno, entonces, no había una concientización. Y la solución tiene que venir del empleador ¿no? hacia el trabajador y la pérdida que ha sufrido, ¿no? Mira, esta es la secuencia. ¿Ya? Ahí nos quedamos la semana pasada, ¿no? Ahí nos quedamos la semana pasada. Que está ahí. Y por eso que retomamos de este punto. Muy bien, a ver. El alumno Fernández. A ver, diapositiva siguiente. A ver, estamos diapositiva 31. A ver, Fernández. Ya, profesor. Investigaciones de accidentes. Antes de saber cuál es el proceso de una investigación de accidentes, es importante plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué investigar los accidentes? Para tener la oportunidad de aprender del accidente ocurrido, para detectar peligro no identificado, para desarrollar controles de las causas reales de los incidentes y accidentes, para definir tendencias para orientar las acciones, en el resumen, para evitar que se repitan y ocasionen pérdidas mayores. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, el por qué, miren, ¿no? Ahí nos dicen, ¿no? Entonces, averiguar cuál es la causa, ¿no? Tomar las medidas correctivas de tal manera que se evita que continúe, pues, para evitar que se repitan y ocasionen pérdidas mayores que está ahí, ¿no? Entonces, si de repente es por el acto inseguro, entonces hay que capacitar al trabajador. Si es por las condiciones, ¿no? De repente la herramienta está en mal estado y hay que reemplazarlo. Esa maquinaria hay que darle mantenimiento, entonces ya, o de repente ocurren atrapamientos en las partes móviles, entonces hay que ponerle una guarda a ese tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, para que las medidas correctivas. A ver, el alumno Guamán Rentería. Profe, A ver, diapositiva 32. el procedimiento o método. Es necesario disponer en un proceso establecido que defina, o al menos de las pautas para saber qué tareas hay que realizar y en qué orden. Para que la investigación del accidente se realice de forma operativa y eficaz, es preciso descomponer el proceso de investigación en etapas y estudiar de cada una de ellas de forma independiente con un análisis de la metódica de su ejecución. Ya, ¿no? Entonces, y aquí estamos usando el método de cadena causal, ¿no? Para investigar los accidentes, ¿no? Y estamos viendo 5 fases: pérdida, accidentes, causas inmediatas, causas básicas, falta de control. A ver, Iparraguirre. Sí, profesor. Leo eso. Sí, diapositiva 33, a ver. A continuación mostramos una secuencia sencilla de los pasos para la investigación de un accidente. A. Acciones inmediatas. B. Planificación de la investigación. C. Recopilación de la datos. D. Organización de datos. E. Análisis y determinación de las secuencias. F. Formulación de acciones. G. Generación de reporte del final de investigación. Ya, entonces hay una secuencia, ¿no? Una secuencia, ¿no? Que hay que seguir para la investigación que está ahí, ¿no? Y luego termina con el reporte, ¿no? Hacer un reporte ya en físico, ¿no? O sea, tiene que quedar esa constancia
ya el reporte en físico. Mire, y aquí le estoy presentando yo un formulario de investigación de accidente de trabajo. Este formulario sigue esas cinco fases que hemos visto, ¿no? Describe la pérdida, ¿no? Indica luego el hecho, ¿no? El accidente, las causas inmediatas, causas básicas y la falta de control. Aquí he puesto solamente la primera hoja, ¿no? Pero tiene más hojas. Y esto lo encontramos en el manual. El curso de seguridad e higiene industrial tiene 4 manuales. El primer manual trata sobre la normativa legal, peligro, riesgo, matriz hiper y mapa de riesgos. El manual 2, estamos en ese manual que es sobre accidente, ¿no? Y ahí revisas ese material y ahí está. Ya viene el reporte. Todo eso es auditable, ¿no? Tiene que tener. Y, a ver, ¿cómo estamos nosotros con respecto a las actividades? A ver. Tanto el trabajo, primera entrega, como el foro temático, la fecha última ya es 10 de septiembre, ¿no? Hoy día estamos 20, mire, 10 de septiembre, tienes el tiempo, ¿no? ¿Cuántos me han presentado hasta el momento? Me han presentado 3 estudiantes, trabajo, primera entrega. El foro, hay un estudiante que hasta el día de ayer, no sé, de repente puedo haber han enviado, pero hasta ayer, en la hora que me meto, solamente había uno. Autoevaluaciones, sí, ya la mayoría lo ha hecho. Ya, la mayoría sí ya ha hecho lo que es la autoevaluación del curso, ¿no? Y hay muy buenas notas que están, ¿no? Salvo 2 alumnos que todavía, ¿no? Pero ya la mayoría me ha hecho la primera autoevaluación. Y el tema de la primera autoevaluación es justamente el primer manual, ¿no? Normativa legal, lo que es peligro, riesgos, la matriz hiper y el mapa de riesgos, ya, ese es el tema. Foro temático, ahí está el tema, ¿no? Es el tema del foro temático, trabajos en altura, ¿no? El foro temático. A ver, ¿con quién nos quedamos? ¿Quién fue el último que leyó? A ver, recuérdeme. Yo leí último, profesor. Iparraguirre, ya. A ver. Marmolejo, entonces. Marmolejo. Presente. A ver, Marmolejo, a ver. Lee, son las preguntas del foro, ¿verdad? Lectura. Responde la siguiente pregunta. ¿Cómo se benefician los trabajadores que cumplen los protocolos de trabajo en altura? La segunda, para realizar un trabajo a 4 metros de altura, ¿será adecuado trabajar en escaleras manuales desplegables? ¿Por qué? 3. ¿Cuáles son los equipos de protección personal y colectiva que se debe utilizar para los trabajos en altura? 4. ¿De qué manera cree que se puede mejorar la seguridad personal que realice trabajos en altura? 5. ¿Se podría considerar el cinturón de seguridad por sí solo como un sistema anticaída? Explicar. Ya, mire, ahí están las preguntas del foro temático que está allá. Y el tema es trabajos en altura. Ya, es trabajos en altura. Ahora, ¿cuándo el trabajo se considera en altura, ¿no? ¿Hasta qué distancia, ¿no? A ver, el alumno Mena. A ver, Mena. A ver, siguiente alumno, entonces, Méndez. A ver, Sebastián. Aquí, trabajo en altura. Se define trabajo en altura todo trabajo que se realice a un nivel cuya diferencia de cotas sea aproximadamente igual o mayor a 1.8 metros, 180 centímetros, con respecto al plano horizontal inferior, dice,
Más próximo es considerado también trabajo en altura cualquier trabajo realizado bajo la cota cero, es decir, excavaciones que superen la altura de 1.5 metros, 150 centímetros, por ejemplo, pozos, tanques de almacenamiento cuyo ingreso sea de la parte superior, silios, construcciones u otro, cualquiera que implique riesgo de precipitación. Para para la realización de estos trabajos se utilizan técnicas de acceso y posicionamiento por cuerdas, equipos de protección individual contra caídas, de manera de prevenir o detener una caída. Bien, entonces mire, el tema del foro temático es trabajo en altura, ¿no? Y a partir de qué distancia, ¿no? Se considera trabajo dice de 1.8 metros a más, ¿no? Cuando estamos de la superficie hacia arriba y de la superficie hacia abajo, ¿no? Que a veces se hacen trabajos en pozos, tanques de almacenamiento, entonces, ¿no? De 1.5 metros que está ahí. Entonces, ahí ya se consideran trabajos en altura, ¿no? Y el tema del foro temático justamente es todo ello, ¿no? ¿Ya? Hay que tener en cuenta que tanto el trabajo como el foro también hay que consultar, hacer cierta investigación, ¿no? Y responder ya a esas preguntas que está ahí. Bien, entonces con esto nosotros completamos, ya estamos completando el segundo manual dentro del curso, ¿no? Que es accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Dijimos que es todo suceso repentino que con motivo u ocasión del trabajo produce un daño, ¿no? Una lesión. Según su gravedad, se clasifica en tres: leve, incapacitante y mortal, ¿no? Y luego, cómo debe realizarse una investigación, el método de cadena causal. 5 etapas: pérdida, accidente, causas inmediatas, causas básicas y falta de control, ¿no? Entonces, estamos nosotros sellando, ¿no? Sellando ya esta parte. Ahora vamos a ver herramientas, ¿ya? Vamos a ver herramientas. Entonces voy a dejar esta presentación. Bueno, ya la mayoría ha hecho la autoevaluación. Ya la mayoría ya me hizo la autoevaluación. A ver, pero quiero ponerle, ¿no? Vamos a darle un par de días más. Son solamente 2 alumnos que no han hecho. Ya, a ver, son el bloque 6, código 25176. A ver, ¿dónde está? Acá tenemos 25176. Voy a activarlo. Ya, tenemos tarea de aprendizaje. Ahí está la primera autoevaluación. Ya está bien, le he puesto 2 días más. Le he puesto fecha de vencimiento, le he puesto 22. ¿No? Hoy día es 20, en principio era hasta el 20, pero sí, ya hasta ayer estuve actualizando la fecha que está ahí. Ya está bien. No hay, está correcto, ya lo he actualizado. Ya hemos actualizado que está ahí. Bien, entonces voy a cargar ya el tema que es herramienta. Ya vamos a bien, entonces este es ya el tema. A ver. Bien. ¿Con quién nos quedamos? A ver, recuérdeme quién fue el último que leyó.
A ver, ¿con quién continuamos? Núñez sigue. Núñez, a ver, Núñez. A ver, Méndez ya leyó, Núñez, a ver, Justin Núñez. Ya. Bien, hoy tenemos uso de herramienta, ¿ya? Uso de herramientas. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos con objetivos, a ver. Justin Núñez, a ver. A ver, parece que el audio no está tan bien. A ver, indícame en el chat, ya, si tienes problemas con el... A ver, indícame en el chat, ya. Bien, vamos entonces con el siguiente alumno, a ver, Pomawali. Ya, profe. Objetivos específicos. Evitar riesgo haciendo buen uso de las herramientas de trabajo. Emplear las herramientas manuales de acuerdo al diseño para el cual fueron creados. Comprobar el buen estado de las herramientas eléctricas antes de usarlas para cuidar nuestra salud. Efectuar operaciones correctas cuando se usa herramientas portátiles a motor, así evitarás accidentes de trabajo. Recordar que con dinero puedes comprar cosas, pero un órgano y la vida no se recupera jamás. Ya, objetivos específicos. Hoy vamos a ver uso de herramienta, ya, uso de herramienta que está ahí, ¿no? Entonces, nos habla el cuidado que tenemos que tener, ¿no? O sea, evitar riesgos haciendo uso de herramientas. Ahora, estas herramientas pueden ser manuales, pueden ser eléctricas o pueden ser a motor, ¿ya? Estos tres tipos, ¿no? Pueden ser manuales, por ejemplo, un destornillador, martillo manuales solamente requiere el esfuerzo muscular nada más de la persona. Eléctricas, ¿no? Por ejemplo, un taladro eléctrico, ¿no? O a motor, ¿no? Que generalmente son esas que se usan en las calles, ¿no? Esas, por ejemplo, esas perforadoras, entonces trabajan a motor, que está ahí, ¿ya? Y al final nos recuerda lo siguiente, ¿no? Con dinero se pueden comprar cosas, pero si de repente trabajando, ¿no? Te mutilas un dedo, una mano o pierdes la vida, entonces se podrá recuperar, ¿no? Ese es entonces ya no, ¿no? Entonces el dinero no entra por ese lado que está ahí. Entonces el cuidado que tenemos que tener. A ver, Ramos. Las herramientas como extensión de sus miembros. Cuando el hombre primitivo comenzó a dominar el mundo que le rodeaba, buscó elementos que le permitieran extender sus manos. Así fue como surgieron las herramientas manuales. Ya, ¿no? Entonces, si vemos un poquito los orígenes, ¿de acuerdo? En los orígenes, la necesidad, ¿no? De poder, la casa, ¿no? Tener un cobijo, ¿no? Su alimentación, etcétera. Entonces, el hombre necesitó extender sus manos, ¿no? Que le ayudaran, pues, a la labor, ¿no? Entonces, ahí surgen las herramientas, ¿no? Que permitieran extender su mano. Por ejemplo, si queremos nosotros desplazarnos, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí en Los Olivos, me quiero ir a Lima, entonces, claro, puedo ir caminando, ¿no? Pero que nos ayuda el transporte, ¿no? La extensión de nuestros pies, ¿no? Así como las herramientas es una extensión de nuestras manos para hacer con más precisión, ¿no? Entonces, también, ¿no? Hay el transporte, una bicicleta, una moto, de repente un vehículo que te permite desplazarte, ¿no? Extensión de los pies. Entonces, las herramientas son elementos que permiten extender
nuestras manos. A ver, Rivas, a ver, el alumno, a ver, Rivas se ha incorporado Rivas. A ver, de Nilsson, diapositiva 4. Sí, sí, profesor, buenas tardes. Buena. A ver, diapositiva 4, 1 dice. A ver, dale. Sí, profesor, disculpe que me haya incorporado tarde. Sí. Está bien. Después damos la bienvenida y ahora... Uso de herramientas. Uno, uso de herramientas. Los peligros y riesgos, ¿sí? Gracias. Los peligros y riesgos que encierran los accidentes. A ver, parece que está ocupado. Ya. A ver, vamos a desengancharlo. Está ocupado. A ver, Simbrón. Toma la posta tú, Simbrón. A ver, ya arriba, tú después, porque veo que estás ocupado. A ver, Simbrón. No, leí, pero creo que no me escuchó. No, lo que pasa es que el audio tuyo está fallando, porque solamente al comienzo y después no te escuché nada, completamente nada, ¿no? Pensé que ya, por eso que acomoda bien el audio, ya, entonces está intermitente, ¿no? Entonces no se ha escuchado, solamente al comienzo, no más que el título y después nada, ¿no? Por eso dije, el audio está fallando. A ver, Simbrón. Sí, disculpe. A ver, Joel. Profesor, disculpa, las diapositivas no me cargan nada. Uy, Tengo problemas de internet. A ver, ya, siguiente, Suárez entonces. Ya, profesor. Uso de herramientas. Los peligros y riesgos que encierran los accidentes no solo se evitan tomando en cuenta el orden, la limpieza y la protección de caídas, sino también tomando en cuenta los riesgos que se presentan en el manejo de herramientas manuales, eléctricas y a motor. Ya, ¿no? Entonces, recomendaciones, ¿no? Para evitar los accidentes, hemos visto, ¿no? Entonces, uno, el orden, la limpieza, ¿no? Si trabajamos en altura, pues tenemos que tener, ¿no?, los elementos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, un elemento es el arnés, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay herramientas en altura, por ejemplo, individuales y también colectivas. Esa es la pregunta del foro temático que está ahí. Pero otro motivo tiene que ver con el uso y manejo de herramientas. Y ahí nos dice que hay de 3 tipos, manuales, eléctricas y a motor. A ver, Tolentino, a ver, siguiente diapositiva. Sí, profesor. Herramientas manuales. Las herramientas manuales son usadas generalmente de forma individual. Requieren simplemente de la fuerza muscular del ser humano para ser accionada. Su utilidad es diversa en los diferentes tipos de trabajo. Están elaborados de materiales metálicos de acero, madera, fibra, plástico, goma, que se pueden manejar de manera más apropiada, sin el uso de energía y de manera sencilla. Bien, entonces hemos visto, ¿no?, las herramientas ya para las actividades, ¿no?, dentro de la empresa que está ahí. Y las herramientas son una extensión de nuestras manos que está ahí, ¿no? Entonces, hemos visto que se clasifican en manuales, eléctricas y a motor. Entonces, empezamos ¿no?, herramientas manuales. Y estas requieren, dice, solamente de la fuerza muscular del ser humano para accionarlas, ¿no? Entonces, y eso tenemos en casa, ¿no? Un destornillador, un martillo, un alicate, un cincel, ¿ya? Y su calidad, vamos a ver qué hay de, ¿no?, metálica, de madera, de fibra, plástico, goma. Entonces hay diversidad de herramientas manuales. A ver,
Torres, Doanec Torres, no sé si se ha incorporado todavía. El alumno Vilcas. Ok, profesor. Las herramientas manuales las usamos en la casa, en el taller o en diferentes circunstancias, tan pequeñas como el martillo, los destornilladores, el serrucho, las alicates, las limas, las llaves de tuerca, taladros, cuchillos, que sin querer nos afectan si no hacemos un uso correcto. Ya, ¿no? Entonces vemos ahí, ¿no? En casa tenemos, ¿no? En el taller, claro, con mayor razón, ¿no? En oficina también, ¿no? Disponemos de estas herramientas manuales que está ahí, ¿no? Y tamaño, diferentes tamaños tenemos que estar ahí. Y ahí veamos, mire, ahí he puesto, ¿ya? Limas, punzones, cincel, serrucho, martillo, zapapico, destornillador, cuchillo, gatos de palanca, llave de tuerca, mire, herramientas manuales, ¿no? De- a ver, el alumno llantas. A ver, Luis. Riesgos en el uso de herramientas manuales. Proyecciones de partículas a los ojos y lesiones oculares. Cortes de miembros superiores u otras partes del cuerpo y pinchazos. Golpes en pies por caída de las herramientas. Explosión o incendio. Chispas en ambientes explosivos o inflamables. Esguinjes por sobreesfuerzo o gestos violentos. Lesiones oculares. Ya, no, mire, los riesgos a lo que el trabajador, ¿no? Y toda persona que hace uso de estas herramientas se expone, ¿no? Proyección de partículas en caso que ¿no? se esté limando, cortes, ¿no? Corte, ¿no? De repente el cuchillo, el destornillador, golpes, ¿no? También, ¿no? De repente, pues, hay mucha fricción, saltan las chispas y puede causar, ¿no? Explosivos eh, o incendio, ¿no? Que esté próximo, de repente hay materiales inflamables. Y también cuando un sobreesfuerzo, ¿no? Puede producir esguinces o lesiones. A ver, el alumno Vargas todavía no está, ¿no? A ver, damos la vuelta entonces, damos la vuelta. A ver, el alumno Daniel Bedón Silva. A ver, el alumno Campos. A ver, Campos está pugnando por entrar. A ver, Campos Aldaña, lo veo ahí en el panel. Dice, está en espera. Ya, entonces mientras que se ubica bien el alumno Neiser Campos, a ver la señorita Darcis. Profesor, A ver, diapositiva 9. principales causas de accidentes de trabajo producidos por herramientas de mano. A. Herramientas defectuosas. Antes de utilizar cuidadosamente. Las herramientas defectuosas deben retirarse del servicio para ser restauradas adecuadamente. B. Uso de herramientas inadecuadas. Las herramientas sirven para determinado propósito. Esto significa que el empleo correcto de la herramienta para determinada tarea evita accidentes. C. Procedimiento incorrecto. El uso incorrecto del empleado de una herramienta produce accidentes y daña la maquinaria. D. Mal cuidado de las herramientas. El mal cuidado de las herramientas es consecuencia de no tener en cuenta el control, la conservación y reparación oportuna de estos instrumentos. La revisión diaria y el cuidado de las herramientas evita accidentes.
Bien, entonces tenemos ahí, ¿no? Las causas, ¿ya? De por qué se produce, ¿no? Uno dice herramienta defectuosa que está ahí, ¿no? Entonces ahí... Bien, entonces miren, tenemos uno, herramientas defectuosas, dos, uso inadecuado de las herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un destornillador. ¿Para qué se diseñó el destornillador? Para ajustar o aflojar pernos. El cincel es para hacer corte, ¿no? Puede ser corte de madera o metal que está ahí, pero si tú usas el destornillador como si fuera un cincel, mire, ya uso inadecuado que está ahí. También procedimiento incorrecto, ¿no? Entonces, si te dice que tienes que seguir, hacerlo ¿no? Paso 1, 2, 3, y tú por rapidez quieres obviar, entonces, pues, ¿no? O también el mal cuidado, ¿no? O sea, todas las herramientas tienen que darse su mantenimiento, ¿no? Tienen que lubricarse, ¿no? Entonces, ver las puntas, ver el mango, entonces, el cuidado. Bien, y aquí lo tenemos en imágenes. Mire, herramientas defectuosas, ¿no? De repente, pues el mango no está bien y produce cortes. Herramienta inadecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, usar un destornillador como fuera un cincel. Procedimiento incorrecto, de repente esa herramienta, ¿no? Para hacer tiene que necesitar cierto ángulo, cierta posición, o el mal cuidado de las herramientas. A ver, seguimos. A ver, el alumno Fernández. Sí, profesor. A ver, diapositiva 11. Defectos específicos de las herramientas. Cinceles y punzones. Herramientas de golpe. Puntas o cabezas mal templadas. Cabezas aplastadas o astilladas, puntas deformadas o rotas. Taladros, barrenos, brocas, mal templados, embotados, gastados, con la espiga rota, gastada o estropeada. Limas. Carentes de mango, cola deformada o rota, picadura gastada o embotada, bordes mellados, limas rotas. Martillos. Mangos sueltos, hendidos o ásperos, cabezas melladas, aplastadas o astilladas, uñas dobladas o rotas, equilibrio defectuoso, cuñas inadecuadas o rotas. Serruchos, dientes mal ajustados o mal afilados, hojas curvadas, mangos sueltos o rotos, ganchos, tenazas, etc. Forma inadecuada, flojos, puntas embotadas, deformes. Bien, entonces miren, vemos ahora dentro de las herramientas manuales cuáles son los defectos que estos pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, dice cinceles y punzones, ¿no? Son herramientas de golpe, ¿no? O sea, las puntas, las cabezas, dice, ¿no? Aplastadas o astilladas,
taladros ¿no? Mal templados, embotados, las limas, ¿no? De repente no tiene mango. Los bordes, ¿no? En cuanto al martillo, de repente mangos sueltos, cabezas melladas, serrucho, ¿no? Ver los dientes, ¿no? Entonces, son los defectos específicos de las herramientas. A ver, seguimos. El alumno Guamán. Cuchillos, embotados, mellados o con filos o puntas mal conformados. Mango suelto, roto o corta mal afilados. Gatos de palanca o de tornillo. Engranes, remillares o fijados, gastados. Hilos de rosca gastados o rotos. Dispositivos de retención rotos, gastados o mango curvado. Demasiado pequeño o demasiado suelto. Zapaticos hechas palancas de gancho. Mangos sueltos, hundidos o rotos. Puntas o filos embotados. Mellados o mal templados, mal equilibrados. Destornilladores, mangos hendidos, sueltos o rotos. Hoja mellada o conformada. Cola curvada. Palas asadas. Mangos rotos, hendidos o sueltos. Hoja deformada o mellada. Llaves de tuerca. Mordazas gastadas o embudadas. Mangos ásperos o curvados. Mecanismo gustado, atascado o roto. Bien, entonces miren, tenemos las herramientas manuales que está ahí. A ver, vamos a las imágenes. Mira, ahí están las imágenes. Mire, ¿ve? Tenemos aquí cabezas aplastadas, ¿no? Para esos punzones, mire, mango roto de esa lima. El serrucho, mire, ve, oxidado que está ahí, ¿no? El cuchillo no tiene mango. Ya tenemos otro que es el vástago, ¿no? De repente ese destornillador no está doblado, o la llave de tuerca gastada que está, entonces ya de ahí vienen los accidentes. A ver, Iparraguirre. Sí, profesor. Empleo de herramientas inadecuadas. Emplear la herramienta adecuada para la tarea significa hacer uso debido de la herramienta de mano destinada al uso específico. Uso correcto o incorrecto de las herramientas de mano. Aló, profe.
Profe. Profe, no se le escucha. Ya, está bien, correcto. Ya, eso dígame, ¿no? Lo que pasa es que el audio ya, bajé por ese lado que está ahí, ya, está bien, correcto, y ahora sí, ya activé. ¿Ahora sí se escucha? Sí, profe. Ya, ahora sí, ya está bien. Siempre ese, ¿no? Al tanto cuando había esa actividad. Nuevamente estamos por ese lado que está ahí. A ver, el alumno y Parraguirre me había llamado, ya, a ver, Alex Marmolejo entonces. Marmolejo. A ver, Marmolejo. No había. Profe, Sí. Presente. ¿explicó algo de la diapositiva 14, la anterior? ¿O no dijo nada? Sí, o sea, sí estuve explicando, esa diapositiva y Parraguirre no la entendía, ¿no? Me estaba, entonces, lo que estaba indicando es el uso incorrecto, ¿no? Por ejemplo, 3 imágenes, una es la llave donde tiene que calzar bien, ¿no? A ese perno, ¿no? Entonces, cuando no lo calza bien, ¿no? Entonces uno daña a la llave misma y el otro también al perno también, ¿no? Y más abajo vemos la misma llave, pero el ángulo que tenemos que tener, ¿no? Y vemos un ángulo horizontal, ¿no? Pero si lo ponemos no horizontal, sino inclinado, entonces uno puede darse pues el accidente, ¿no? Entonces por el esfuerzo golpea y ahí viene el accidente de la persona. Y lo otro, estamos viendo de que se está usando una lima para levantar la tapa de una caja que está ahí, no es lo correcto. Entonces ahí ¿no? Se puede usar pues ¿no? un destornillador, ¿no? Entonces un elemento que nos permita para que se pueda levantar, ¿no? Esa es lo que había explicado y está bien, ¿no? Entonces el audio lo había apagado. A ver, ahora sí, el alumno Mena. ¿Me escucha, profe? Sí, escucho perfectamente bien. Ya, profe. Herramientas, cinceles, formones. Uso correcto, para cortar madera o metal. Uso incorrecto, como destornillador, como palanca. Barrenos, brocas. Uso correcto, en el material adecuado. Uso incorrecto, en el material inadecuado. Limas. Uso correcto, limar metales. Uso incorrecto, como martillo o palanca. Serruchos o sierras de mano. Uso correcto, en material adecuado, emplear la sierra de trozar para aserrar transversalmente a la veta. Emplear la sierra al hilo para aserrar en el sentido de la veta. Uso incorrecto, emplear sierras al hilo para trozar. Emplear la sierra de trozar para aserrar el hilo. Martillos. El uso correcto en trabajos de carpintería. En trabajo de mecánica para arrancar clavos. Uso incorrecto. Emplear el martillo de uñas para trabajar acero templado. Emplear el martillo de mecánico, como si fuera de carpintero. Emplear el martillo de uñas como cincel. Ya, entonces estamos viendo aquí, ¿no? Estas herramientas manuales, el uso correcto, o sea, para el diseño para el cual se lo hizo y la forma incorrecta, ¿no? A ver, seguimos. El alumno Méndez. Y profesor. Herramienta, cuchillos. Uso correcto, exclusivamente para cortar. Uso incorrecto, como destornillador o palanca. Herramienta, gatos, para levantar pesos dentro de sus límites. Sobrecargarlos como soporte después del levantamiento. Zapapicos, romper suelos o pavimentos, como palanca. Hachas, cortar, picar o partir material adecuado,
madera, etc., como palancas o cuñas para cortar material inadecuado, destornilladores, aflojar o apretar tornillos exclusivamente, como palancas o cuña o cincel. Ya, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no?, estas herramientas manuales, ¿ya?, y por qué se puede producir el accidente, ¿no? El uso correcto y el uso incorrecto que está ahí. A ver, seguimos. El alumno Núñez, a ver. Sí, profe, ¿me escucha? A ver. Sí, sí, te escucho. Diapositiva 17, a ver, continúa. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho bien. Lo que te pido es diapositiva 17 que dé lectura. ¿Pala? Sí, de ahí comienza. Pala, uso correcto, mover materiales, cual si fuese una cuchara. Uso incorrecto, como azada, cuña o palanca. Azada, uso correcto, a partir y retirar materiales adecuados, tierra, arcilla. Uso incorrecto, como cuchara o pala. Llaves de tuercas, aflojar o apretar juntas que tengan roscas como medio de unión, como pernos, tubos, etc. Uso incorrecto, como martillo, o utilizar el tipo inadecuado de llave. Alicates o pinzas, uso correcto, asir y retirar objetos pequeños. Uso incorrecto, apretar o aflojar tuercas. Calibradores y o reglas, uso correcto, medir datos y tolerancias. Uso incorrecto, como palancas. Micrómetros, uso correcto exclusivamente para mediciones finas. Uso incorrecto, como abrazaderas. Ya, ¿no? Entonces, viendo las herramientas manuales, ¿no? A ver, Pumawali. Sí, profe. A ver, seguimos. Diapositiva 18. Ok. Cuidado de las herramientas. Para tener herramientas seguras es necesario tener en cuenta lo siguiente. A. Control del almacén de herramientas. Comprobación y verificación regulares de la existencia. Reparación y mantenimiento de las herramientas. Conservación y compras. B. Revisión de las herramientas. Llevar un programa, política a seguir. Instrucción del personal sobre su uso. C. Buen orden y cuidado de las herramientas. Almacenamiento clasificado y adecuado en el lugar de trabajo, limpieza de la herramienta. Ya, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta estos cuidados, ¿no? Entonces, en el almacén, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, en el taller de Senati, entonces se tiene, ¿no?, donde se ubican las herramientas, comprobar y verificar su existencia, ¿no? Es importante ver el stock. Reparar y darle mantenimiento en caso que estén defectuosas, y hay que tener que también en cuenta que la herramienta tiene una vida útil, ¿no? Cuando ya cumplió, ¿no?, el tiempo, entonces dale de baja y compra, ¿no? Revisión, llevar un programa, ¿no?, las políticas que se tiene que seguir, la instrucción en cuanto al uso debe estar escrito, y también el orden y el cuidado de las herramientas, ¿no? Entonces, después que se utiliza, darle su limpieza, su mantenimiento. A ver, Ramos Morán. Recomendaciones derivadas del riesgo mecánico. Deberá prepararse cuidadosamente el trabajo a realizar con la herramienta antes de su puesta en funcionamiento, tratando además de mantener la zona de trabajo libre de obstáculos. En el trabajo sobre piezas de pequeño tamaño y no fijas, deberá procederse a garantizar su sujeción para evitar los riesgos derivados de un desplazamiento inesperado. No se deberán inclinar las herramientas para ensanchar el agujero o abrir la luz de corte, la broca, sierra, disco, etc. Serán los adecuados en función del trabajo a realizar, debiendo ajustarse debidamente haciendo uso de una llave de apriete que deberá ser oportunamente retirada antes de comenzar los trabajos. Cuando se haga uso de taladros de mano, deberá procederse al emboquillado previo del punto a taladrar.
tratando de asegurarse una correcta alienación del eje del taladro con respecto al de la broca para evitar su rotura. La penetración de la broca deberá realizarse perpendicularmente al paramento. Al paramento, ya, muy bien, ¿no? Entonces, a ver, herramientas, tipos manuales, ¿no? Eléctricas y a motor. Ahora vamos a entrar con lo que son las herramientas manuales eléctricas, ¿ya? Vamos a entrar a ello. A ver, Rivas. ¿Me escucha ahora sí, profesor? Sí, te escucho bien, de Nilsson. Diapositiva 20, a ver, lectura. 20. Ya. B. Herramientas manuales eléctricas. Normalmente estas herramientas eléctricas son de construcción robusta, compacta y van provistas de una o dos empuñaduras fijadas de forma sólida con objeto de que no se aflojen por efecto de las vibraciones, calentamientos, rozamientos u otras circunstancias que se produzcan en el uso normal. La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles no podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. El principal riesgo que presenta es la descarga eléctrica, clasificándose según su grado de protección contra choques eléctricos producidos por contactos indirectos en: primer punto, herramientas clase 1. Segundo punto, herramientas clase 2. Y tercer punto, herramientas clase 3. Bien, y aquí entramos ya herramientas manuales eléctricas, ¿ya? Entonces, cuidado, y acá vemos que se clasifican en herramienta clase 1, herramienta clase 2 y herramienta clase 3, ¿no? En nuestro país, estas herramientas eléctricas, ¿no? En cuanto al voltaje son de 250 voltios, ¿no? Con relación a tierra que está ahí. Y el cuidado que tenemos que tener de las herramientas eléctricas es las vibraciones, los calentamientos, rozamientos, ¿ya? Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener. A ver, herramienta clase 1, a ver, el alumno Simbrón. Profe, tengo problema con mi internet, está muy lento. A ver, está lentejón eso, a ver. Suárez, entonces. Herramientas de la clase 1. Su grado de aislamiento es funcional, es decir, el necesario para garantizar el funcionamiento normal de la herramienta y la protección fundamental contra contactos eléctricos directos, estando también prevista para ser puesta a tierra. Ya, ¿no? Entonces, herramientas clase 1, dice, ¿no? Entonces, aquí la recomendación, ¿no? Es que este tipo de herramientas deben tener, pues, su protección puesta a tierra, ¿no? Los contactos eléctricos, ¿no? Entonces, el cuidado que tenemos que tener. A ver, Tolentino. A ver, Tolentino. Sí, profesor. Herramientas de la clase 2. Disponen de un aislamiento completo, ya sea doble aislamiento o aislamiento reforzado. En este caso no deben estar puestas a tierra, ya que el doble aislamiento no es incompatible con la puesta a tierra. Estas herramientas deben llevar una placa grabada con las características del aislamiento o bien impreso sobre la propia carcasa en el símbolo del doble aislamiento, un cuadrado dentro de otro cuadrado. Bien, entonces miren, en la clase 1, entonces es importante que para proteger, ¿no? La vida de la persona y también la herramienta que tenga una conexión a pozo tierra. ¿Ya? En el caso de la herramienta clase 2, dice tiene un doble aislamiento que está ahí, ¿no? Por lo tanto, no necesita, no debe estar, ¿no? Entonces eso, por las características que va a tener, ¿no? Entonces, clase 2 no necesita, ¿ya?
esa línea a puesta a tierra. A ver, clase 3, a ver, Torres Yankee, veo que no ha habido. Vilcas. Sí, profesor. Herramientas de clase 3. Estas herramientas están diseñadas para funcionar a muy baja tensión, es decir, la fuente de alimentación nunca debe ser superior a 50 voltios. Las carcasas o cubiertas de elementos móviles no deben presentar más aberturas que las precisas para el manejo y funcionamiento de las herramientas. Las herramientas especialmente concebidas para su uso a la intemperie serán de la clase 2 o de la clase 3. Si son de la clase 1, serán empleadas utilizando un transformador de separación de circuitos, cualquiera que sea la tensión nominal de la red de distribución. Ya, entonces, clase 2 y 3, ¿no? Dice que es para uso a la intemperie, ¿no? Entonces, por ejemplo, la labor que realiza empresa, por ejemplo, ¿no? Como Enel, Sedapal, que hacen en la calle por su tipo de trabajo, ¿no? En la clase 1 es uso del taller, de la empresa, de la fábrica, ¿no? Entonces, ahí se acoge bien, ¿no? Y aquí tenemos herramientas eléctricas, martillos neumáticos, motosierras, sierra de calar, destornilladores, sierras circulares, amoladoras, ¿no? Para hacer eh, tronzadoras, taladros, herramientas manuales eléctricas, mire, taladro inalámbrico, sierra de calar, oscilante o multi herramienta y la sierra circular. Bien, cuidados que tenemos que tener, ya, cuidados que tenemos que tener en el caso de las herramientas eléctricas, ¿no? A diferencia de las herramientas manuales, ¿no? Entonces, en las eléctricas, hay dos dispositivos, uno que es el interruptor diferencial y otro que es la línea puesta a tierra, ¿no? Para poder proteger no solamente la herramienta, ¿no? Sino también fundamentalmente al trabajador que está ahí. A ver, el alumno llantas. A ver, Luis Llantas, ya. Presente, profesor. A ver, diapositiva 26, a ver. Interruptor diferencial. Un interruptor diferencial, también conocido como RCD, RCCB, GFCI o dispositivo diferencial residual. Es un dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna, con el fin de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación o con elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo, a una derivación por falta de aislamiento de partes activas de la instalación. También protegen contra los incendios que pudieran provocar dichas derivaciones. Bien, entonces tenemos, miren, el interruptor diferencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eso se tiene en el hogar, por ejemplo, ¿no? Interruptor diferencial cuando hay la descarga, ¿no? Entonces excede y automáticamente esa llave se baja, ¿no? Entonces, el interruptor diferencial, ¿no? Y tenemos el otro dispositivo, ¿no? Por ejemplo, en caso de las herramientas tipo 1, ¿no? Que sí necesita de una puesta a tierra. A ver, el alumno Bedón Silva. A ver, Daniel. A ver, Bedón, ya, pues es que tiene problemas. A ver, el alumno Neiser Campos. Veo que ya... A ver, Campos. Campos Saldaña.
A ver, si el alumno tiene problemas con el micrófono, etcétera, entonces ahí tenemos el chat. Ya, entonces, y ahí me indica, ya, a través del chat, tienen problemas que está ahí. A ver, Campos Saldaña, ya creo que está conectado, pero bien. A ver, la señorita Darcis. Profesor, A ver, diapositiva 27. puesta a tierra. La puesta a tierra o conexión a tierra es la conexión de las superficies conductoras expuestas, gabinetes metálicos, a algún punto de no energizado. Comúnmente es la tierra sobre la que se posa la construcción, de allí el nombre, al sistema de uno o varios electrodos que proveen la conexión a tierra se le llama toma de tierra. Las puestas a tierra se emplean en las instalaciones eléctricas como una medida de seguridad. Dependiendo del sistema, el fallo puede provocar que se desconecte el suministro por un interruptor termomagnético u un interruptor diferencial o un dispositivo monitor del aislamiento. Bien, entonces miren, esa es la puesta a tierra, ¿no? Entonces ahí donde, por ejemplo, en el hogar, ¿no? Se ponen los aparatos eléctricos, ¿no? Como pues, la lavadora, la refrigeradora, ¿no? Entonces, y produce, ¿no? Esa protección. Inclusive la exigencia en la actualidad, ¿no? Cuando alguien quiere poner, por ejemplo, una cabina de internet, ¿no? Entonces, la exigencia tiene que tener su pozo a tierra, ¿no? Entonces, cada estación de trabajo, entonces, y eso lo colocan, se utiliza, por ejemplo, cerca donde hay un jardín, ¿no? Donde hay un jardín, entonces es un buen lugar, pues, el lado que está ahí, ¿no? Entonces, se pone, y ahí tienen los colores característicos, ¿no? Del cable, ¿no? Amarillo y verde, entonces, da la protección tanto a la herramienta eléctrica como al trabajador también, ¿no? Esa es la puesta a tierra, ¿no? Bien, entonces, bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya son 4:37, hoy tenemos hasta las 4:45, ya, bueno, y vamos a quedarnos hasta aquí, ¿no? Riesgos eléctricos, ya, vamos a quedar hasta aquí. A ver, el alumno Fernández. A ver, Carlos Fernández. Ya, vamos a quedarnos hasta aquí. Sí, profesor. A ver, lee la diapositiva. Riesgos eléctricos. Riesgo eléctrico es todo aquel riesgo originado por la energía eléctrica, quedando específicamente incluidos los riesgos de choque eléctrico por contacto directo o indirecto, quemaduras por choque o arco eléctrico, caídas o golpes como conciencia de choque o arco eléctrico, incendios o explosiones originadas por la electricidad. Ya, entonces, hasta aquí vamos a quedarnos. Entonces, y aquí una pregunta para la próxima semana, ¿no? ¿Hasta cuánta tensión el cuerpo humano puede resistir, ¿no? ¿Hasta cuánta tensión, ¿no? ¿Hasta cuántos voltios nosotros podemos resistir, ¿no? Cuando se produce una descarga, ¿ya? Entonces eso, le dejo esa inquietud para usted, ¿no? Y eso vamos a verlo la próxima semana. Estoy